Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, una vez más vamos a continuar con este curso de matemática preuniversitaria. Hoy vamos a ir un paso más adelante con el tema de vectores, ¿está bien? La clase pasada ya habíamos visto un poco de vectores, vimos las operaciones básicas entre vectores, pero lo vimos en R2, o sea que lo vimos en el plano. Teníamos los ejes cartesianos X e Y. Hoy vamos a introducir un nuevo eje que es el eje Z, ¿está bien? Entonces tenemos X, Y, que es lo que ya conocemos, y vamos a introducir este eje Z que va a generar justamente otra dimensión. Entonces ahora vamos a pasar de R2 a trabajar en R3, o sea, en tres dimensiones, ¿ok? Bueno, no es muy complicado, vamos a aprender un nuevo producto que es el producto vectorial que justamente se hace en tres dimensiones. Es distinto al producto que vimos la clase pasada, vamos a hacer la diferencia entre los dos, vamos a hacer algunos ejemplos para que vean bien cómo es la diferencia. Igual es notable la diferencia entre los dos productos y luego vamos a pasar a ver un poquito de lo que es trigonometría. También vamos a ver función seno, función coseno, tangente, vamos a empezar a ver cómo se relaciona, digamos, todo esto de los vectores con la parte trigonométrica y vamos a hacer una pequeña introducción de descomposición de fuerzas que te va a servir seguramente si vos vas a cursar alguna materia en donde tengas dinámica. Esto va a suceder en las materias de física, biofísica o cualquier materia relacionada con la física, ¿está bien? Así que bueno, vamos a comenzar. Entonces, la clase pasada habíamos visto vectores en R2, por ejemplo, teníamos, no sé, suponete, un vector W y ese vector W era el 7, 3, ¿no? Y, por ejemplo, teníamos otro vector, vamos a llamarlo U, y ese vector era el vector, no sé, 1, menos 2, ¿está bien? Entonces aprendimos a operar, ¿sí? Con estos dos vectores hicimos la suma, hicimos también, bueno, una pequeña resta, hicimos el producto entre ellos, así que vamos a repetir nuevamente ese procedimiento para que quede claro, ¿está bien? Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, la suma. ¿Cuánto vale W más U? ¿Está bien? Bueno, a ver, ya a esta altura y quienes estuvieron en la clase pasada, ya seguramente esto lo saben hacer. Así que, bueno, les voy a dar un tiempo para que me digan cuánto vale. Bueno, vayan ahí respondiendo en el chat, yo voy a estar viendo lo que ustedes van colocando, ¿está bien? Bueno, ¿cómo era la suma? La suma era fácil, ¿no? Era componente a componente. Entonces yo tengo 7 más 1, eso me va a quedar en la primera componente. Y en la segunda componente de I me va a quedar 3 más 2, pero ojo que esto de acá es un menos 2, entonces me queda más menos 2, o sea que sería menos 2. Entonces quiere decir que la suma es igual a 7 más 1, esto vale 8, 3 menos 2, eso vale 1. Por lo tanto, la suma vale 8,1. ¿Está bien? Bueno, así también podemos hacer, por ejemplo, el producto, ¿verdad? El producto interno, producto punto, o también llamado producto escalar, ¿sí? Vamos a hacer el producto. ¿Cómo era el producto? El producto, recuerden que era la primer componente multiplicada por la primer componente del otro vector más el producto entre la segunda componente con la segunda componente del otro vector. ¿Está bien? Así que vamos a hacer la cuenta. Tendríamos que hacer 7 por 1 y a esto le tenemos que sumar el producto entre 3 y menos 2. 3 multiplicado por menos 2. Mucho cuidado acá el signo, ¿está bien? Entonces tenemos 7 por 1, eso me da 7. Y por acá tenemos 3 por menos 2, que eso me da menos 6. Entonces me queda más menos 6, sería menos 6. Por lo tanto, fíjense que este producto me va a dar igual a 1. ¿Está bien? Y fíjense, si esto de acá me da igual a 1, ¿qué habíamos dicho en la clase pasada? Habíamos dicho que si esto de acá daba un cierto valor, estos dos vectores eran perpendiculares. Ahora, díganme ustedes, como este producto interno entre estos dos vectores me dio 1, ¿puedo decir que estos dos vectores son perpendiculares entre sí o no? A ver, díganme en el chat, a ver quién recuerda. ¿Cuánto tenía que valer para que los vectores sean ortogonales entre sí? ¿No? Ortogonales me refiero a perpendiculares, ¿está bien? Sino que ortogonal se le dice normalmente cuando estamos ya en un curso avanzado de álgebra. Bueno, claramente estos dos de acá no son perpendiculares, ¿ok?
porque si no, el producto entre estos dos debería haber dado 0. ¿Está bien? El producto punto, el producto escalar. ¿Bien? Bueno, listo. Acá como para entrar un poquito en calor, pero ahora vamos a pasar justamente a R3. ¿Y cómo es esto de R3? Es exactamente lo mismo, ¿ok? Pero con una componente más, la componente Z, ¿está bien? Fíjense, acá tenemos a este vector de R3, que va a ser la componente X, BX, BY en la componente Y y BZ en la componente Z, ¿está bien? Entonces, suponete que este vector B es igual a, no sé, el menos 1, 0, menos 4, ¿está bien? Y tenemos otro vector, vamos a llamarlo vector W, y este vector es el 0, menos 2, estoy inventando, 3. ¿Sí? Suponete que tenemos esos dos vectores. Y ahora yo te pido que hagamos la suma entre estos dos vectores. Bueno, ¿cómo va a ser la suma? La suma va a ser exactamente igual, componente a componente. Entonces, vamos a hacerlo. Y en este caso me va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, en X voy a tener menos 1 más 0. Eso me da menos 1. En la segunda componente, en la componente de Y, tengo 0 más menos 2, o sea, menos 2. Y en la última componente tengo menos 4 más 3, o sea, menos 1. ¿Bien? Y listo. Fíjense qué sencillo es la suma entre dos vectores de R3. ¿Sí? Bueno, como les digo, no es complicado, es lo mismo, está bien, componente a componente y se suma la tercera componente, pero el cálculo es exactamente igual, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora a pasar a un nuevo cálculo que no habíamos visto. Obvio que si hacemos el producto también entre estos dos es exactamente igual, ¿sí? Sería X por X más Y por Y más Z por Z, ¿está bien? No lo vamos a hacer porque creo que ya ustedes me entendieron cómo es el cálculo. Pero hay otra cosa, que es lo que se denomina producto vectorial. ¿Sí? Y este todavía no lo vimos. Recuerden que la clase pasada lo que vimos fue producto escalar y también vimos producto por un escalar. Pero todavía nosotros no vimos producto vectorial. ¿Está bien? Que es lo que vamos a ver ahora. Y el producto vectorial se va a introducir justamente cuando tengamos vectores de 3 dimensiones, de R3, ¿está bien? Bueno, vamos con un ejemplo directamente, porque si no esto se hace muy complicado explicarlo de forma genérica, ¿está bien? Así que presten muchísima atención, lo vamos a hacer directamente con números. Acá preparé un pequeño ejercicio, preparé dos vectores, uno es el vector U y al otro lo llamé vector B. El vector U es el vector que tiene 2 en X, 4 en Y, menos 5 en Z. Y el vector B es el que tiene menos 4 en X, menos 5 en Y 2 en Z. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer es el producto vectorial entre estos dos vectores. ¿Está bien? No es el producto que vimos en la clase pasada, repito. Es un nuevo producto. ¿Sí? Bueno, vamos paso a paso. Para poder resolver el producto vectorial se va a recurrir, ¿está bien?, a lo que se denomina determinante, ¿está bien? Sin embargo, nosotros no lo vamos a ver como determinante porque todo lo que esté relacionado con determinantes lo vamos a ver directamente en el curso de álgebra, ¿está bien? Que es un curso un poco más avanzado. Pero sí te voy a enseñar cómo sería un pequeño determinante para poder justamente resolver este producto vectorial. Bien, para poder resolver este producto vectorial lo vamos a hacer de forma ordenada y es de la siguiente forma. Recuerdan que la clase pasada yo les había dicho que un vector, por ejemplo este de acá, el vector 2, 4, menos 5, yo lo podía escribir también como, como la componente multiplicada por su versor, ¿sí? Y recordando esto de versores, vamos a hacer un pequeño esquema acá de los versores de R3, ¿está bien? La clase pasada habíamos visto dos versores. Habíamos visto el versor en X, que ¿cómo se llamaba? Versor Y. Y habíamos visto también el versor del eje Y, ¿está bien? Que era el versor J. Bueno,
hay otro versor que está asociado a la componente z y este de acá se llama versor k. ¿Está bien? Así. Entonces ahí tenemos los tres versores, I, J, K. Por lo tanto, este vector que está acá yo lo podría escribir como 2 multiplicado por I versor más 4 multiplicado por J versor menos 5 y ahora el 5 va a estar junto al K versor. ¿Está bien? Esto que está acá es exactamente lo mismo que está acá. ¿Sí? Lo que estoy diciendo acá es que voy a tener 2 multiplicado por el versor I. Quiere decir que este versor I va a ir a parar ¿a dónde? Al 2 en X. Este versor J va a ir a parar a 4, poner que es esto de acá, ¿sí? De I. Y el otro va a ir a parar a menos 5, o sea que iría por acá abajo, ¿ok? No lo vamos a copiar porque si no vamos a arruinar el dibujo, pero creo que quedó claro, ¿no? Lo de los versores. Bueno, entonces vamos a recurrir justamente a los versores. Para el producto vectorial, primero se colocan los tres versores en una fila. Se coloca I versor, J versor y K versor. Y se los encierra en un módulo, ¿está bien? En esas dos barras, que son como un módulo, ¿sí? Para calcular justamente lo que se denomina determinante, ¿ok? Repito, no vamos a ver propiedades determinantes, simplemente vamos a aplicarlo. Y van a ver que es muy sencillo, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Una vez que armo este cuadrito que está acá, ponele, ¿sí? Y coloco en la primera fila el IJK representando a la columna X, la columna Y y la columna Z, voy a colocar los dos vectores en el orden que me están pidiendo el producto. No es lo mismo hacer U por B, esta es la simbología del producto vectorial, que hacer B por U. ¿Está bien? Acá, fíjense, este producto no es como el producto normal, ¿está bien? Como el básico de escalares. El producto de escalares, cuando yo hacía, por ejemplo, 5 por 7, es lo mismo que hacer 7 por 5. Bueno, acá no, ¿está bien? U por B es distinto de B por U. En realidad, U por B te da un vector y B por U te da el vector, pero que apunta en el sentido contrario. ¿Está bien? Repito, estos son conceptos que son un poco más avanzados y que lo vamos a ver en el curso de álgebra, aquellos que cursen álgebra. ¿Está bien? Quienes cursen matemática estaríamos ya excediendo, ¿sí?, lo que van a ver ustedes en su cursada, así que no vale la pena meterse tanto en profundidad. Sí vale la pena que por lo menos conozcan el producto vectorial. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a colocar, voy a borrar esto, ya sabemos cómo se escribe. Yo voy a calcular este producto, U por B, ¿está bien? En donde U por B va a ser igual, vamos a poner acá, esto de acá es igual a lo que voy a copiar acá, ¿sí? Y lo que voy a hacer es colocar primero el vector U, cada una de ellas abajo de su respectivo versor. El 2 va a ir abajo del I versor, el 4, voy a correr para este lado, va a ir abajo del J y el menos 5 va a ir abajo de K versor, ¿sí? Lo mismo voy a hacer ahora, pero con el vector B. Voy a colocar menos 4, menos 5 y 2, ¿sí? Y miren la operación, presten muchísima atención porque es fácil, pero al principio la cuenta podría llegar a confundirlos un poco, ¿sí? Una vez que ustedes entendieron cómo hacer la operación, ya ahí es muy repetitivo porque es siempre lo mismo, ¿está bien? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Para poder calcular esto que está acá, se hace de la siguiente forma. Miren, lo que voy a hacer es, primero voy a tapar, ¿sí?, esta columna, vamos a hacerlo así. Voy a poner por acá, a un costadito, acá arriba lo voy a poner, en más chiquitito lo voy a poner, ¿sí? Para no estropear lo que está acá abajo. 2, 4, menos 5, menos 4, menos 5, 2. Ahí está, creo que se ve, ¿no? A ver, sí, algo se ve. Bueno, no importa, esto de acá es para esquematizar algo que les quiero explicar a la hora de resolver el producto vectorial. Para poder resolver el producto vectorial lo que se hace es lo siguiente. Miren, primero se toma la columna de Y, versor, o sea la columna de X, y la vamos a
tapar, ¿está bien? La vamos a tachar así. No la voy a tachar acá, ¿está bien? Es imaginario esto, lo tachamos así y también tachamos de esta forma. Entonces tachamos la primera fila y la primera columna, ¿bien? Y fíjense que nos quedan estos 4 números. Bueno, estos 4 números los vamos a colocar dentro de un nuevo determinante, de un nuevo módulo, vamos a llamarlo, ¿está bien? Por ahora. Y me quedaría de la siguiente forma. Me va a quedar, fíjense, 4 menos 5 menos 5, 2. 4 menos 5 menos 5, 2. Lo estoy tratando de explicar de la forma más criolla que existe, ¿está bien? Para que no se confunda. Entonces, fíjense, tapo esto de acá, ¿sí? Y me queda, tapo esto y tapo esto. Entonces me quedan estos 4 números. Esos 4 números los coloco de esta forma. Y los multiplico por ¿quién? Por el que tapé. Fíjense que yo tapé esta primera columna y esta primera fila. ¿Por qué? Porque ahí estaba la componente X, el versor Y. Entonces, toda esta operación que yo voy a hacer va a quedar multiplicada por el versor Y, ¿sí? A esto se le va a restar y ahora lo que vamos a hacer es al revés. En vez de tachar la primera columna, vamos a tachar la segunda columna. A ver, vamos nuevamente a copiar esto. Perdón por la desprolijidad, pero es solamente para esquematizar qué es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a tapar la segunda columna y tapar la columna de los versores, o sea, la primera. Y ahora fíjense que otra vez me van a quedar 4 números. Pero estos 4 números son el 2, el menos 5, el menos 4 y el 2. Y en ese orden los copio acá. 2, menos 5, menos 4, 2. Y acá este menos viene ¿por qué? Porque el primero, ¿sí? La primera columna, este valor cuando yo cuando yo tapo esta primera columna con esta primera fila, el I-versor es positivo. Sin embargo, el J-versor es negativo. Esto va a quedar multiplicado por J-versor. ¿Está bien? Siempre es así. Siempre es de forma alternada. Uno positivo, otro negativo. Y como el primero siempre es positivo, este de acá, ¿sí? Entonces es positivo. Y el de al lado va a ser negativo. Ahora el que viene va a ser positivo. Más. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en este caso vamos a tapar, ¿qué cosa? La última columna. O sea que vamos a tapar esta de acá. Esa de ahí. ¿Sí? ¿Y qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar el 2, el 4, el menos 4 y el menos 5. 2, 4, menos 4, menos 5. Multiplicado por K-versor. Sé que esto puede ser un poco complicado, ¿sí? Así que vuelvo a repetirlo nuevamente. Para hacer el producto vectorial, coloco los dos vectores posicionados abajo de sus respectivos versores. Para empezar a operar ahora con el producto vectorial, lo que hago es tapar la primera columna y la columna de los versores, ¿sí? Tapo esto y me quedan estos 4 números. Esos 4 números los vengo a colocar acá y lo multiplico por el versor I. Luego, en lugar de tapar este, tapo el del medio. ¿Lo ven? Tapo la columna del medio, la segunda, y los versores. Entonces me queda 2 menos 5 menos 4, 2. Eso lo coloco adentro de este módulo, que es un determinante realmente, y lo multiplico por el J-versor. Y lo mismo con K. Tapo la columna de K y me quedan estos 4 números, los coloco acá adentro y lo multiplico por K-versor, ¿sí? Y recuerden que el del medio va con un signo menos, ¿sí? El del J. El de I va positivo. No lo pongo, pero es positivo. El de J es negativo y el de K es positivo. ¿Bien? Bueno. Vamos a seguir. Y ahora lo que hay que hacer es un producto muy extraño, ¿está bien? Pero lo hacemos una vez y después ya se lo van a acordar para siempre. Miren, lo que se hace acá es lo siguiente. Yo lo voy a poner por acá. Ven que voy a cambiar de marcador. Este me anda medio. A ver este. Este me gusta más. Suponete ahí están, ¿sí? Son los 4 valores. Y lo que se hace es este que está acá multiplicado por este, ¿sí? O sea, se multiplica el que está en la primera fila, primera columna, con el que está en
la segunda fila, segunda columna. Este por este, ¿sí? En este caso, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente forma. Miren, me quedaría 4 multiplicado por 2. Vamos a poner 4 multiplicado por 2. Y a ese cruce, a este producto, así, se le resta este producto, así, ¿sí? Se le resta, entonces me va a quedar menos el producto entre menos 5 por menos 5. Entonces me queda menos 5 por menos 5. Bueno, todo eso es la resolución de esto que está acá. Y eso obviamente queda multiplicado por I versor. ¿Bien? Ahora vamos con el segundo. Sería menos, ¿y cómo es? A ver. Sería 2 por 2 menos menos 5 por menos 4. Y todo esto queda por J versor. Y el último me queda más, ojo que este es menos, ¿está bien? Este me va a quedar más, abro un corchete, 2 por menos 5 menos el producto entre estos dos, 4 por menos 4. Y todo esto me queda por K versor. ¿Bien? Bueno, no se asusten, ¿está bien? No se asusten. Simplemente lo coloqué por primera vez porque estamos haciéndolo de forma lo más explícita posible. ¿Para qué? Para que quede bien claro cómo es el producto dentro de cada uno de estos determinantes. ¿Está bien? Entonces tenemos esto por esto menos esto por esto. Esto por esto menos esto por esto. Esto por esto menos esto por esto. ¿Está bien? Entonces, 2, 4 por 2 menos menos 5 por menos 5. En I versor. Menos 2 por 2 menos menos 5 por menos 4. En J versor. Más 2 por menos 5 menos 4 por menos 4. En K versor. ¿Está bien? Y ahora lo único que hay que hacer es terminar de resolver esta operación matemática. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver acá. ¿Qué tenemos? A ver, mucho cuidado acá. Tenemos 4 por 2, eso es 8. ¿Sí? Y acá, fíjense que tenemos menos, menos, menos. Este menos con este menos me va a dar más. ¿Está bien? 5 por 5, ¿cuánto me da? Menos 5 por menos 5. Me va a dar 25. ¿Está bien? Y después tengo 8 positivo menos 25 positivo. O sea que todo este corchete, si no hice mal la cuenta, me da menos 17. ¿Está bien? Entonces me queda menos 17 en I versor. Sigamos. Menos, y ahora vamos a resolver todo este corchete. A ver, ¿qué me queda? Ayúdenme ustedes en el chat. 2 por 2 menos menos 5 por menos 4. Menos 5 por menos 4, ¿sí? Esto me da positivo entre estos dos y me da 20. Entonces me queda 2 por 2, 4. Menos 20. ¿Cuánto me da eso? A ver, a ver. Quiero que me lo digan en el chat, ¿está bien? Bien, me da menos 16. Pero con este menos me quedaría más 16. ¿Está bien? Entonces me queda más 16 en J versor. Vamos con el último. ¿Cuánto me da el último? El último corchete. Tendríamos 2 por menos 5, esto es menos 10. Y acá tengo menos 4 por 4, menos 16. Pero con este menos se va a hacer más 16. Así que me estaría dando 6, ¿no? Entonces me queda más 6 en K versor. ¿Bien? Y esto entonces sería mi respuesta, ¿lo ven? Pero fíjense que acá está expresada en versores, o sea, está expresado en IJK versor. Si yo lo quiero pasar a vector, así como este de acá, es muy sencillo. Simplemente el que acompaña ahí, el menos 17, es la componente X, el 16 es la componente en Y y el 6 es la componente en Z. Por lo tanto, el vector en cuestión es este de acá. ¿Lo ven? Y ese es el vector resultante de este producto vectorial entre U y B. ¿Está bien? Entonces, U por B es igual a menos 17, 16, 6. ¿Está bien? Bueno.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Se complicó un poquito, ¿no? Se complicó un poquito. Yo sé que se complicó un poquito, por eso tampoco voy a avanzar mucho con esto que está acá, ¿ok? Simplemente les quería presentar el producto vectorial porque la clase pasada hicimos suma, hicimos resta, hicimos producto por un escalar, producto interno entre dos vectores y faltaba ver el producto vectorial, ¿está bien? Así que no quería dejar pasar este cálculo, ¿ok? Listo, y acá están ya entonces todas las operaciones básicas entre vectores. Recuerden que este de acá se hace en R3, ¿ok? No tiene mucho sentido hacer un producto vectorial en R2, ¿está bien? No, fíjate que no podríamos hacerlo, ¿bien? Bueno, por eso siempre que tengan un producto vectorial, fíjense que los vectores estén en R3, ¿ok? Bueno, creo que hasta acá llegamos con el tema de vectores. Voy a explicar un poquito qué es este vector de acá con respecto a estos dos de acá, ¿sí? O sea, ¿cuál es la utilidad del producto vectorial? Bueno, la utilidad del producto vectorial es el siguiente. Si yo tengo dos vectores, ¿sí? Como son estos dos de acá, vamos a dibujarlos. Suponete que este de acá es el vector... Espera, vamos a hacerlo así mejor. Vamos a hacer que apunte para este lado. Suponete que este de acá es el vector B y ponele uno que pasa por acá, el vector W. Ahí está, ¿sí? Cuando yo hago el producto entre estos dos, perdón, le puse W, uno se llama U, vamos a hacer así mejor. Vamos a poner los nombres que tiene. Vamos a poner B y a este le vamos a dejar como U. ¿Está bien? Bueno, cuando yo quiero hacer el producto vectorial entre U y B, estos dos de acá, fíjense lo que va a suceder. Este vector, que es el vector producto vectorial de estos dos, es un vector perpendicular a los dos al mismo tiempo. Vos decís, wow, pero ¿cómo hacemos para que sea perpendicular al mismo tiempo? Mirá, te lo voy a explicar. Mirá, suponete que vos tenés lo siguiente, mirá. Hagamos que este de acá es el vector, estos dos son los vectores, está bien, en cuestión, el B y el U. Bueno, yo los voy a poner así. Mirá, estos dos no son perpendiculares entre sí, ¿lo ves? No forman 90 grados. ¿Ves? Mirá, los pongo en el espacio, los muevo y son dos vectores que tienen un cierto ángulo que no es 90 grados. Sin embargo, el producto entre estos dos sí van a generar uno de 90. ¿Cómo? Mirá, este de acá. Este de acá, fíjate que sí genera, ¿sí?, un ángulo de 90. Mirá, ahí, no sé si se ve, tiene 90 grados con este que está acá. ¿Lo ves? Mirá. Y con el otro también, mirá. ¡Ay! Ahí está, 90. ¿Lo ves? Tengo 90 acá, 90 acá. ¿Está bien? Entonces fíjate que este tercer vector, que es el producto vectorial, vamos a tratar de dibujarlo acá, genera esta perpendicularidad doble entre estos dos vectores. ¿Está bien? Vamos a tratar de esquematizarlo. Acá hay un ángulo recto y acá hay otro ángulo recto. No sé si se llega a ver, yo soy medio malo con los dibujos 3D, pero este vector que está acá es un vector perpendicular a estos dos. ¿Está bien? Bien, y este es el que se denomina justamente U por B. Bueno, como les digo, estos son temas bastante picantes, está bien, para un curso introductorio o un nivel preuniversitario, ¿está bien? Pero como la clase pasada algunos me preguntaron, che, ¿el producto vectorial lo vamos a ver, no lo vamos a ver? Bueno, ya está, ¿sí? Esto es producto vectorial. Ahora vamos a pasar a un tema que también es muy importante, que es el tema de el seno, el coseno y la tangente, ¿está bien? Que son tres funciones que van a ver seguramente en matemática y análisis matemático. Hoy vamos a explicar cómo es que se calculan cada una de ellas dentro de un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver la parte geométrica del coseno, del seno y la tangente. ¿Está bien? Y es muy importante para descomponer ángulos. Bueno, vamos a ver eso. La clase de hoy va a ser cortita, ¿está bien? No hay mucho para ver. Como les dije, vectores en R2, en R3, ya lo vimos. Y ahora vamos a ver seno, coseno
y tangente. Bueno, seguramente ya les suena estas tres funciones, ¿sí? Y seguro lo estudiaron dentro de un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Vamos a dibujar eso. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Recuerden que el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. En este caso, este es el ángulo recto. ¿Está bien? Por acá vamos a tener otro ángulo al cual vamos a llamar alfa. Y este que está acá es otro ángulo que vamos a llamar beta. En donde alfa y beta son complementarios. ¿Está bien? Recuerden que, ¿qué son los ángulos complementarios? Bueno, los ángulos complementarios son tal que la suma de estos dos ángulos, ¿sí? El alfa y el beta, son igual a 90 grados. ¿Está bien? ¿Y cómo sé que la suma de estos dos vale 90 grados? Muy sencillo. Esto de acá es un triángulo, ¿está bien? Por lo tanto, supongamos que este de acá lo llamamos ángulo gamma, ¿está bien? Nosotros tenemos que recordar que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, ¿a cuánto es? ¿A cuánto equivale? ¿A qué es igual? A 180, ¿está bien? Entonces, o sea, yo sé que alfa más beta más gamma, los tres ángulos, suman 180, ¿está bien? Ahora, si este de acá solito ya tiene 90 grados, quiere decir que la suma entre estos dos también tiene que valer 90 grados. ¿Para qué? Para que 90 más 90 me dé 180. Por eso yo digo que alfa y beta, la suma de este con este, tiene que ser 90 grados. Y como les digo, la suma entre dos ángulos que suman 90 grados se denominan complementarios entre sí, ¿sí? O sea, alfa es complementario de beta, beta es el complementario de alfa. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ahora a calcular el seno, el coseno y la tangente, ¿está bien? Pero ¿cómo es que se relaciona el coseno, el seno y la tangente con estos ángulos de acá? Yo puedo calcularle el seno asociado tanto al alfa como al beta, pero lo vamos a hacer directamente con alfa, ¿está bien? Vamos a sacar este gamma. ¿Y qué es lo que relaciona el seno? El seno relaciona uno de estos ángulos con dos lados de este triángulo, ¿está bien? Entonces, con respecto a este ángulo, vamos a tener dos catetos, que son estos dos de acá. Ya vimos en la clase pasada, uno lo llamamos cateto X y otro lo llamamos cateto Y, pero ahora, en función de este ángulo que está acá, uno se va a llamar cateto adyacente y el otro se va a llamar cateto opuesto, ¿ok? En donde, fíjate, el lado, el cateto, que está pegado al ángulo, este de acá, es el que se va a denominar cateto adyacente. Mientras que este que está acá, que no está pegado al ángulo, este de acá alfa, ¿está bien? Sino que es opuesto, justamente lleva nombre de cateto opuesto. Bien. Y la diagonal, ya habíamos visto en la clase pasada, esta de acá, ¿cómo se llama? Hipotenusa. ¿Sí? Bien. Lo que hace el seno, el coseno y la tangente es relacionar justamente alguno de estos catetos con la hipotenusa y este ángulo que está acá. O sea que la función seno, coseno y tangente nos relaciona lados de un triángulo con sus ángulos. ¿Está bien? Repito, relaciona lados del triángulo con alguno de sus ángulos interiores, en este caso con alfa, ¿sí? Bueno, y hay siglas que les va a servir para memorizar, o por lo menos para hacer algo memotécnico, que es lo siguiente. Es lo que nosotros llamamos como SOHCAHTOA. Y seguramente esto ya lo viste en el cole, y si no lo viste, lo voy a explicar ahora mismo. ¿Qué significa esto de SOHCAHTOA? O sea, veníamos hablando en español y ahora ya pasamos, no sé qué idioma es esto, como que SOHCAHTOA. O sea, no entiendo nada. Bueno, vamos a ver qué es esto de SOHCAHTOA. Y no te lo vas a olvidar nunca más, justamente porque SOHCAHTOA es una forma memotécnica de aprenderse el seno, el coseno y la tangente. Fíjate las primeras letras de cada uno de estos. A propósito, yo escribí SOHCAHTOA, no lo escribí todo junto, uno abajo del otro, ¿está bien? ¿Qué significa la primera letra? La S, la C y la T significa justamente seno, coseno y tangente. Cada una de las que están ahí, ¿sí? Y la segunda letra,
O, A, O significa opuesto, adyacente, opuesto. Y esta es hipotenusa, hipotenusa y adyacente. ¿Lo ven? Son estos de acá. Esta H es la hipotenusa. Las que son con O es esta de acá, opuesto. Y las que tienen A son de adyacente. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el seno de alfa, recuerden que el seno se le aplica al ángulo, es igual a ¿qué? A O, que es opuesto, dividido H, que es hipotenusa. Y así muy sencillo, ahora fíjense, tenemos la función seno, tenemos la expresión del seno, del ángulo, que es justamente opuesto sobre hipotenusa. Vamos con el otro. De forma análoga vamos a hacer el coseno. C. Coseno de alfa es igual a ¿qué? A adyacente dividido hipotenusa. Mientras que la tangente de alfa es igual a O de opuesto sobre A de adyacente. ¿Bien? Bueno, ¿por qué estamos aprendiendo esto? ¿Por qué estamos repasando esto? Porque van a ver que les va a servir a aquellos que van a cursar materias como álgebra, materias como física, materia biofísica, matemática, obviamente, porque estamos en un curso introductorio de matemática, pero en las otras materias que les estoy mencionando también lo usan un montón.